lado. Lo que fue tocar. Soy un mojado, como tú lo haces. Porque tú no naces. Hey chicos, bienvenidos a nuestro podcast Trastornate. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente tenemos para rato. Me encuentro con mis compañeros, mi nombre es Mitch. Yo soy Mati. Yo soy Majo. Yo soy Jonathan. Yo soy Andy. Y esto es Trastornate. Los invitamos a trastornarse con nosotros. el primer tema que vamos a abarcar para explicar un poquito acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy. Estamos aquí para hablarles un poco de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. A mí en lo personal me gustaría escuchar qué piensan mis compañeras acerca de este tema. Majo. Bueno, es que por lo que se sabe son aquellas formas y estrategias y herramientas que se utilizan para las personas que no pueden como comunicarse de una forma verbal. Es por lo que yo tengo entendido. Sí, yo creo que se supone que en teoría son formas o diferentes herramientas en las que nosotros podemos trabajar. Primero comunicación, pero por ejemplo, si hay más sistemas de comunicación aparte de los como que yo no me acuerdo la verdad. Tengo entendido que uno es los pictogramas, otro pudiera entrar la lengua de señas. Bueno, es que justo existen dos tipos, es el de alternativo con ayuda o sin ayuda. Okay. Justamente los sin ayuda nos habla como de sistemas que no ocupan como un recurso tecnológico, ¿sale? Y los sin ayuda son como el implementar lengua de señas, pictogramas, tableros de comunicación. ¿Y en los tableros de comunicación qué se entiende? Totalmente los pictogramas, ¿no? Creo que sí, claro. Bueno, y de que esto no se trata de reemplazar la voz, sino como de darles una forma como de expresarse, no está tratando de reemplazar la voz. Y que realmente nadie está exento de ocupar este tipo de sistemas. Ajá. ¿Y aumentativo y alternativo a qué se refiere? Bueno, la parte de aumentativo nos referimos a complementar el habla. Alguien que sí produce palabras, pero aún así requiere de aumentar su lenguaje. Y en alternativo nos referimos a un sistema que sustituye totalmente el habla. Por ejemplo, pueden utilizar métodos como de tableta con pictogramas y voz. Bien. Hay algunas preguntas que tenemos de nuestro público que nos van a servir para llevar un poco a cabo la dinámica de este podcast. Por ejemplo, hay una persona que nos pregunta que si su hijo es autista. El caso es que el hijo es autista, ¿no? Es autista en una escuela de atención de educación especial y la señora nos comenta que pues su hijo no tiene nada de lenguaje, no emite ningún sonido, ninguna palabra. Ella nos pregunta si ese tipo de herramientas son útiles para su desarrollo de la cuestión académica. Pues sí, son útiles ya que le favorecen a desarrollar el lenguaje. Obviamente no es como que vas a aplicar, no sé, el tablero de comunicación o los pictogramas para que vayan dando seguimiento a alguna acción que él tiene que realizar, pero es un proceso, pero es como una base fundamental para ir estimulando al alumno y pueda ir desarrollando su lenguaje de una manera efectiva, obviamente a su proceso y a su tiempo. Y por ejemplo, si fuera síndrome de Down, ¿funciona? Que le peguen. Si fuera síndrome de Down, ¿funciona? Sí, ¿no? Pues podría ser dependiendo de también el nivel de Funcionalidad. exacto, y si tiene o no la intención comunicativa. Pues yo acá solo con tener síndrome de Down. Y por ejemplo, vaya dejando de lado la discapacidad, una persona que a lo mejor enfrenta una situación de salud pudiera hacer uso de los AC. Sí, por supuesto. ¿Cómo qué? ¿Cómo quién? ¿Cómo fue, chavo? Bueno, Si se queda bonito. sí, de hecho no son temporales o permanentes, eso no hay como un tiempo estimado de que se puedan utilizar. ¿Se acuerdan del día que me quitaban las muelas? ¿Cómo me comunicaba cuando me Con lengua de quitaban las señas. muelas? Y cuando anotaba en el cuaderno, Sí. esa es una forma de aplicar un sistema alternativo de comunicación en este caso. Ahora bien,
Quisiera escuchar a lo mejor alguna experiencia o alguna perspectiva o un objetivo que ustedes tengan acerca de los SAC. ¿Ustedes cómo visualizan a los SAC dentro de su práctica educativa? No sé quién quieras comenzar, Andy. Yo no Yo dentro de mi práctica lo veo en este caso como una alternativa realmente que me va a servir, va a ser favorecer. exactamente va a favorecer. ¿Por qué? Porque tengo un alumno que tiene autismo, otros con discapacidad intelectual. Algunos de ellos, su manera de comunicarse es muy limitada, no tanto en el TEA, lo veo más en alumnos con discapacidad intelectual, pero veo que es una herramienta que es benéfica, ya que me va a permitir a lo mejor acercarme un poco más a los alumnos. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de yo querer comunicarme con ellos, no existe como tal una dinámica que sea fluida. Es muy pausada la manera de expresarse de los alumnos, y siento que teniendo estas herramientas, estas alternativas, pues favorecen a que el alumno a lo mejor viendo algo de una manera más visual o tal vez hasta palpable, porque un tablero de comunicación también lo podemos hacer de una manera hasta sensorial, les puede ayudar a ellos a desarrollar esa habla o sentir esa confianza para comunicar o expresar algo. Aquí hay como una pregunta que se me ocurrió en este momento, como una cuestión de debate. ¿Los SAC vuelven cómodo al alumno o realmente es una manera en la que ellos se puedan ayudar? Viéndolo desde una perspectiva que sabemos que hay alumnos que a veces abusan de su situación y se puedan volver hasta cierto punto en un estado de confort al utilizar eso y no quieran ellos ya. Sí, que lo vean como su día a día y no como una herramienta, un posible objeto para que en un posterior momento solamente sea alternativo y no en su proyecto. A ver, ¿ustedes qué dicen? Pues yo creo, o sea, es que siento que también depende mucho de cómo influye el factor de en qué momento lo utilices. Ajá. Porque, por ejemplo, siento que si... Y también con quién, me doy a entender, porque Sí. no es como de que... No todos te lo permiten. Ajá, no todos te lo permiten, ni el niño también, si no permite como el poder trabajar con él, entonces no vas a poder como que, pues sí, llevarlo bien, Tener un avance. pero que es un avance significativo, porque como dices, ¿qué tal y si tal vez llega el momento en el que... ¿Es mañoso? Siempre que sea mañoso. O sea, puede llegar a pasar. Muy mañoso. ¿Tú, Andy, Suele pasar. qué piensas? Pues creo que sí pueden llegar a tomar esa postura de, no, pues esta es mi manera de comunicarme y es la única que utilizo, y no se esfuerzan en adquirir el más lenguaje. Mitch. Pues sí, a lo mejor sí, es como dice Majo, hay que ver el alumno también, las características que presentan, no nada más es llegar y presentar un tablero y decirle, tú que no hablas, no sé, te vas a Sí, realiza. Ajá. Es como un poco O más sea, hay que adaptativo. Ajá. esa observación, hay que también ver que realmente es candidato para el tablero. Y como dicen, para no caer en el error de que pues sí sea mañoso y no quiera salir de ahí, de potenciar la habilidad que tiene. Si ya tiene la intención comunicativa, yo creo que es recomendable que se utilice el tablero. Si no la tiene, pues ni para qué, la verdad. Pues yo pienso, yo lo veo desde esta perspectiva, la parte de la confianza. Hablo en mi práctica, por ejemplo, no es lo mismo un tutor que le esté dando seguimiento a un alumno ya de meses o de un año, a yo que voy 2 semanas. Entonces no puedo llegar con un tablero de comunicación diciendo que es muy efectivo, pero si no encuentro el modo de cómo acercarme al alumno, darle esa confianza, aunque esté muy bonito y llamativo, el alumno pues va a tener una conducta disruptiva. O luego por el cambio de rutina. Exactamente, el cambio de rutina no va a prestar atención a lo mejor a lo que se puede trabajar. Ya está cerca. Ayer escuchábamos algo sobre el adiestramiento. ¿Camino o...? Ahí, por ejemplo, ahora que ya escuchamos su opinión, con el adiestramiento, ¿qué cambia? Pues Maxito. Bueno, primero para empezar, en 2 semanas no vamos a tener como que el plan para
adiestrar en 2 semanas Sí. y luego dar clases y luego Sí, no, pues, atender otras situaciones porque a los chicos que andamos en camp es más complicado tenerlos en la jornada completa que realmente están en servicio USAID, pero este es otro tema para otro capítulo. Claro, que también es importante que desde casa se lleven a cabo estas actividades, porque el hecho de que nosotros como docentes lo trabajemos y que en casa no se trabaje es como que el alumno No va a ser, no tiene nada, no va a tener nada. Y no hay rutina, o sea, no hay rutina. Bien, por ejemplo, un caso hipotético, ¿no? Entre los 5 tenemos un alumno. No tiene manos y pies. No tiene manos y pies. No tiene lengua, no tiene ojos. Tenemos un alumno con discapacidad intelectual. Además de la discapacidad Pero que intelectual. o sea, sí, cabrón, no Sí, se ve, severo. O sea, lo dejas sentadito nomás. en la esquina, que lo ayude. Te chupas la Valencia. Eso lo va a poner en blanco y negro. Un mueble más. una silla ahí, ¿verdad? Vale, es un alumno con discapacidad intelectual severa, aparte con mutismo selectivo. ¿Cómo tratan esa cuestión del mutismo selectivo sin caer en la doctrina de implementar un SAC que lo va a volver cómodo para él? Primero que nada, ese caso es de chat. Ok, además de lo que ya habíamos comentado, que habíamos argumentado algo acerca de un alumno que enfrentaba o estaba teniendo la experiencia de lo que era el mutismo selectivo. En este caso, por ejemplo, si el alumno decide tomar como esa postura en el conocimiento de decir, prefiero no hablar, prefiero no dirigirme a nadie, ¿ustedes consideran que los SAC pueden ser una buena herramienta o consideran que podemos caer en el error de condicionar al alumno a solamente comunicarse de esa manera y ya no tomar en cuenta que él sí tiene el acceso a la comunicación? No, pues ya es una barrera, ¿no? Porque el lenguaje pues ya lo tiene adquirido, el lenguaje comunicativo, digo porque hay tipos de lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje comunicativo es el que se estaría como, en lugar de potenciando esa habilidad, se estaría como habrá un retroceso, a lo mejor retrocediendo en cuanto a la parte comunicativa. Hey, seguimos en Trastórnate. Hubo un corte y queda. Desde la práctica, bueno, nosotros, en lo personal, nosotros 5, hemos estado en 5 instituciones diferentes a lo largo de los semestres que hemos llevado a estudiar. Desde su perspectiva como practicantes de educación especial, hemos tenido muchísimos alumnos. Hemos tenido alumnos de todo, hemos tenido alumnos que tienen acceso a la comunicación, alumnos que tienen cuestiones económicas en los cuales a veces no pueden costear las herramientas que son necesarias para llevar a cabo de una manera más sutil o plena la situación a la que se enfrenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los contextos en los que hemos estado, ¿ustedes creen que sí era necesario un SAC o todos tenían el acceso al SAC? Pues no realmente. Bueno, por ejemplo, se hablaba de los tipos de SAC, ¿verdad? Ya, se habló. Sí. Entonces, se mencionaba que existen pues estos pictogramas, De todos modos, retomando, solo mencionarlos. aplicaciones. Bueno, se hablaba de las aplicaciones de los apoyos, bueno, SAC con apoyo tecnológico o sin apoyo. Hablábamos que los sin apoyo eran pues estos pictogramas, tableros de comunicación, no sé, algún lengua de señas. La lengua de señas también entraba como una cuestión alternativa. Una cuestión alternativa. En cuanto a aumentativa, no, ¿es alternativa? Sí, alternativa, porque aumentativa era como, por ejemplo, habíamos dicho que si había algún alumno que tuviera alguna cuestión, por ejemplo, un caso vivencial que tuvimos, que fue cuando me sacaron las muelas, una cuestión alternativa, por ejemplo, fue el yo comunicarme a través de escribir o de la lengua de señas. Si, por ejemplo, fuera una persona que quedó afónico completo, también entraría como una cuestión alternativa. Y aumentativa es, por poner un ejemplo muy básico, lo que trabajamos con los bebés en inicial, que es fortalecer un lenguaje. En este caso, cuando tenemos alumnos con un trastorno del espectro autista de nivel de apoyo 3, entra una cuestión aumentativa, porque es aumentar el lenguaje o la capacidad del lenguaje que ellos conocen. Ustedes y sus instituciones
y a los lugares a los que fueron a practicar, ¿se llegaron a encontrar con algo similar? En mi caso, hablando de un caso de autismo, un alumno no tenía lenguaje, entonces pues fue más una cuestión de un SAC alternativo, Ajá. ya que no lo producía. Marco. Sí, de hecho son varios los que necesitan de ello. Tengo discapacidad intelectual severa, autismo nivel 3, autismo nivel 2, síndrome de Down y pues sí, se utilizan pictogramas sobre todo porque sí son necesarios. Se hablaban de los llaveros y... Aquí entra una vertiente y era uno de los temas que habría que mencionar. Aquí, por ejemplo, me gustaría escuchar la opinión de Jonah primero. Tú, Jonathan, ¿consideras que el uso habitual, o uso habitual me refiero a todos los contextos, en casa, escuela, la vida diaria, en tu rutina natural, crees que es del todo bueno que los alumnos carguen, por ejemplo, en este caso, los alumnos que son apoyados de un SAC en base a pictogramas? Ya ves que comentan que los pueden traer colgando o de alguna manera. ¿Tú consideras que es del todo bueno que sea rutinario o crees que sí llegue un momento en el que hay que retirarse para empezar a implementar otras cuestiones? Pues yo pienso que debe ser de una manera, o sea, sí hay un beneficio para el alumno, es una herramienta, algo alternativo, pero siento que sí debe haber como un ciclo, un proceso donde se le esté apoyando al alumno, en este caso con los pictogramas que los pueden llevar de una forma de llavero, tarjetas, pero también es retirarlos en un momento indicado, preciso, porque puede generar una parte de dependencia, que a lo mejor no quiera comunicarse de una manera más libre, sino que, que sea muy limitado porque requiere el uso de las imágenes. Entonces pienso que es importante sí utilizarlo como herramienta, pero sí también retirarlo en el momento que debe de ser, porque fuera de fortalecer se puede convertir en una barrera. Bien, ¿y ustedes qué piensan? Pues sí, de hecho, yo por esa misma línea, incluso podría ser que no como experimentara, sino que uno observara qué tanto realmente impacta en el alumno el establecimiento de este sistema, ¿no? Porque se habla de los pictogramas, de los PECs, del SPC y no sé cuánto, y hay que ver cuál es el que realmente es apto para la condición que tiene, porque por ejemplo se decía que podían hacer mañosos, o sea, de todo lo Se pueden caer en el ser mañosos. y en lugar de que quiera aumentar la habilidad, pues va en retroceso, porque hay que saber, como dice Jonathan, saber en qué momento lo voy a colocar y si realmente, dependiendo de los días que van pasando o semanas, por ejemplo, se hablaba de un ciclo escolar, Sí. tomar como referencia un ciclo escolar para ver que, por ejemplo, la primera mitad, qué tanto avanzó o no, qué tanto se incorporó, se adaptó a este sistema y qué tanto también está sirviéndole a él para comunicarse, incluso con los compañeros cuando se aplique, qué tanto los alumnos también tienen como que esa empatía de aplicarlo justo también con él, no nada más el maestro. Tenemos algunas preguntas que nosotros subimos una cajita de preguntas en las cuales padres de familia podían hacernos algunas interrogantes acerca de situaciones, mitos, realidades o dudas que tuvieran acerca de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Y si andan preguntones. Y andan muy preguntones. Lo primero que nos preguntaron es si mi hijo es autista en un nivel de apoyo 2, con intenciones comunicativas, Llévelo a la selva. ¿es bueno el uso de la SAC o no? ¿Ustedes quién le quiere responder a la señora Martina? A ver, señora Martina, primero que nada, no de preguntar tonterías. Es cierto. Señora Martina, es que tampoco nos especifica si tiene o no esa intención comunicativa, ¿usted cómo lo nota? Es decir, la intención comunicativa se basa en decir, por ejemplo, no sé, si yo quiero que me pase mi teléfono y por alguna razón, alguna condición no puedo expresarlo oralmente, puedo señalarlo, habrá que ver si su hijo tiene esta intención. Esa es la intención comunicativa. Bien. La señora Elian nos pregunta si la SAC, si su hijo utiliza SAC,
nunca va a hablar. Yo creo que... ¿Qué le quiere responder a Elian? Señora Elian, muy bonita su tarde que esté teniendo. Le quiero comentar que esto es falso, ya que suele estimular también el lenguaje de las personas que los utilizan. No simplemente se queda en la idea de que... Alternativo. Ajá, un Ajá. Ajá. Ok, ya sé cómo va a ser. La señora Martín anda preguntando puras mamadas. Y será La última noche. Échame las mañanas tan bonitas. Qué linda está. La siguiente pregunta es acerca de los mitos y realidades que pueden tener o no los sistemas alternativos de comunicación. Esto es más base a una investigación que comúnmente es lo que se puede decir, ¿no? Uno de los mitos es si solamente sirven para personas con discapacidades graves. ¿Real o falso? Falso. ¿Por qué? Porque están diseñados para cualquier persona que no pueda expresarse de una manera verbal o que no pueda comunicarse a través de... De hecho, nosotros utilizamos esos sistemas, o sea, podemos escribir algo y es una manera de... Por los Sí, papelitos, en la secundaria cuando mandábamos papelitos con el chisme Cuando ni también. siquiera queremos como que expresarnos así, ¿qué hacemos? Un emoji, un GIF. Sí, es un sistema alternativo o aumentativo. El otro mito en realidad es que si son muy caros o difíciles de conseguir. No, pues creo que hay varias alternativas. Como se mencionaba, hay aplicaciones que tienen costos muy elevados y son de difícil acceso para las personas, pero también hay pictogramas o métodos más económicos, accesibles. más accesibles. Ajá. Sí. Ok. Hay una mami que nos pregunta que si realmente son complicados de aprenderlos o ella como madre de familia o en la institución en la que esté su hijo lo están volviendo complicado para que no pueda llevarlo a cabo. Es que más bien creo que esto es de constancia, tiempo, paciencia y que tenga un seguimiento. Que tenga un seguimiento y que siempre tenga un refuerzo, pero un refuerzo positivo. ¿Consideran que parte del compromiso del docente entra en que sea efectivo para que el alumno lo aprenda? Pues sí, porque ¿O es de ambas partes? Pues se Una parte, como se mencionaba, nosotros como docentes podemos tener un tablero súper bonito, súper llamativo, aplicaciones, pero si en casa no se refuerza esto, el niño pues, no va a tener un seguimiento que le permita pues mejorar su comunicación y su lenguaje. Ok. ¿Y qué piensan ustedes del uso de la tecnología para los alumnos? Tenemos entendido que hay alumnos que a lo mejor ya quienes estuvimos en escuelas con un nivel, un contexto comunitario, socioeconómico un poco inestable, entendemos que no todos van a tener el acceso a una tecnología. Sin embargo, estamos en la actualidad donde los niños nacen con el teléfono pegado en la mano. Conozcan o tengan en su casa, en su hogar, el acceso a la tecnología, lo conocen, por alguna razón lo conocen. ¿Ustedes creen que el uso de la tecnología es vital o puede ser realmente beneficioso para implementarlos Pues en sí. un contexto en el que se pueda? igual sí sería pues una herramienta positiva. Podría dar como un ejemplo, por ejemplo, podría ser mi práctica pasada. Mi proyecto de la primera semana fue un Spotify literario. Yo utilicé como recursos tecnológicos pues, la aplicación y dentro de me estaba dando cuenta que los alumnos no respondían a como debería ser el proyecto, entonces utilicé los recursos que estaban en el aula, porque esto sí es muy variable, algunas escuelas lo tienen, algunas no, depende, pero en los campos mayormente se encuentran como pantallas, proyectores, inclusive aulas LEA, que son como aulas que tienen estos recursos para adjuntar aplicaciones o no sé. El chiste es que yo utilicé YouTube también, o sea, no solamente el Spotify, al final no solo fue un Spotify literario, se utilizó YouTube y lo proyecté en la pantalla. ¿Alguien más de ustedes en su práctica que haya implementado algún SAC sin darse cuenta que está implementando un SAC? Pues es desde el hecho de que usamos pictogramas, ya sea para los señalamientos, para el baño, las rutinas. Sí, todo portador de texto.
Y en lo particular, tú, Jonathan, que has estado en escuelas que a lo mejor los docentes tienden a ser un poquito, ¿cómo lo podemos decir? Como más cuadrados. Más cuadrados. Yo en las escuelas que he estado realizando las prácticas, he visto más que utilizan como refuerzo los pictogramas. A lo mejor por las edades de los niños, en este caso en preescolar, por su capacidad o por su edad tienen un cierto desarrollo cognitivo, que tienen conductas disruptivas, pero trabajan con ellos en refuerzo las conductas o las rutinas por medio de pictogramas y pues les resulta de una manera pues eficaz. Otra de las dudas que tenemos o que pudiéramos presentarles en este momento es justamente no caer en el adiestramiento en los SAC. El día de ayer comentábamos acerca de que casi siempre en estos métodos caen en el adiestrar a los alumnos para que se pueda realizar de manera efectiva pues lo que se busca, ¿no? El objetivo de lo que es ser una alternativa o un aumento en su lenguaje. Ustedes, basándose en sus prácticas y lo que hemos estado realizando, ¿consideran que el adiestramiento puede ser una llave útil o caemos en la mañosidad? Caemos en la mañosidad. Sí, caemos en la mañosidad. A ver, ¿por El qué? niño se vuelve mañoso. Tú, Andy, ¿qué piensas? Que puede ser que sea una línea muy delgada entre caer en la mañosidad o que sea beneficioso para el alumno. Majo. Pues es que depende de tantas cosas, de tantos factores que influyen, que yo digo que sí debería como de haber una constancia así como de para que no caiga ¿En qué? en la ¿En mañosidad. la mañosidad? ¿Tú, Jonathan? Yo pienso que debe haber una pauta, una pauta establecida para saber hasta dónde es benéfico y hasta dónde puedes tener pues que sea contraproducente el sistema. No, y aparte yo creo que es contraproducente la práctica porque realmente no se tiene ese tiempo Sí, en lo que no, tú vas no hay a controlar tiempo. un grupo de 15 niños con No, todos los ya que- Pero viéndolo como pudiera un ser titular, viéndolo como un titular. No, pues no, tampoco. Siento que funcionaría más bien de una manera individualizada, ¿no? Esto sería más bien un trabajo de un logopeda. Exactamente. ¿Sabes? Eso no sería pedagógico, eso ya no quedaría en No, es que Dentro de nosotros, Dentro de nosotros, ese es un punto de debate. ¿Qué tanto o qué tan importante es designar como ciertos roles Sí. sin caer en el maestro de educación especial en la adjudicación de tareas que no corresponden? ¿A qué me refiero? Retomando este tema de los SAC. ¿Qué tan importante es esa línea en la que los SAC no cruzan esa parte en la que yo me tengo maestro de educación especial que hacer cargo completamente del lenguaje del alumno? Si tenemos un auxiliar, por ejemplo en USAID del lenguaje y en un CAM maestra de comunicación. ¿Quién quiere empezar? Para empezar, el maestro de comunicación y la de lenguaje solo van cada 15 días. no, pues es que esa es la realidad. Sí, es una realidad. Y bueno, yo lo pongo en la parte de cuántos estudiantes están en un campo, un maestro de comunicación, cuántos problemas de lenguaje Ay, y ¿Cuánto tiempo le qué designas? atención, o sea, nosotros es Las evaluaciones, entonces, una vez es como maestro y ya titular y como tú quieras, practicante, yo creo que luego se ha dado la tarea de hacer evaluaciones para darse cuenta qué tanto es a lo mejor la complicación, no sé, ¿cómo se podría decir? La Que complejidad. tenga, pues sí, la complejidad que tenga o no el alumno para desarrollar esta habilidad comunicativa. si se corta, Jonathan empiezas tu argumento del debate, luego Andy, luego yo. ¿Vale? ¿De qué era el debate? De ¿Usted qué preferiría? ¿Un hijo gay o un hijo gay discapacitado. Los leemos? Esa no es la trivia para los siguientes. Esteban, Jonathan, tu opinión acerca del debate. Recordemos que estábamos hablando de que hay una línea muy fina entre el trabajo del maestro de educación especial y lo que le corresponde Al equipo al equipo para docente, en este caso hablando del maestro o maestra de comunicación y lenguaje. ¿Tú consideras que sí es oportuno que nosotros reforcemos? A esta pregunta es para ti.
que reforcemos mediante los AC o completamente dejar que el docente encargado del lenguaje se haga cargo de esa comunicación, recordando que el alumno, vamos a hablar de un CAM, está con nosotros la mayor parte de la jornada dentro del aula. Pues yo siento que podemos solamente reforzar. Siento que es un tema muy amplio, porque mencionaban anteriormente mis compañeras que van pues, cada 15 días, que vayan cada 15 días a veces depende mucho también de cómo sea la práctica de estos maestros de comunicación y el lenguaje, si tienen la experiencia, porque si no tienen la experiencia, en lugar de que haya un avance para el alumno, pues va a ser un retroceso, y todo ese retroceso y todo ese peso que en un camp, hablando de que tengo alumnos en un camp, pues todo el peso va a caer pues, en el maestro titular en ese caso. Entonces siento que ahí ya funge la parte de la experiencia y la continuidad que se le puede dar al alumno. Pero en pocas palabras siento que uno debe de reforzar solamente esa parte. Para estarlo trabajando así como de una manera tan constante, siento que ya sería como algo muy individualizado. Ya no es un rol. Exactamente. ¿Tú, Andy, qué piensas? Pues yo creo que sí es importante llevar un seguimiento nosotros como maestros del trabajo que debería realizar la encargada de comunicación y lenguaje, pero una realidad es que muchas veces no hacen su trabajo como deberían. Y pues nos toca a nosotros hacer de cero esa parte. Y también como docentes nos deja mucha carga administrativa de papeleo y todo, y no hay el tiempo suficiente para llevar como tal, pues, Control. exacto, de manera efectiva. Ok. Por ejemplo, ¿ustedes qué opinan del aprendizaje por medio? No vamos a caer en el pictograma como tal, pero un aprendizaje basándonos en los estilos de aprendizaje visual. ¿Consideran que los AC entran dentro del estilo de aprendizaje visual? ¿Y qué pasa cuando un alumno tiene un estilo de aprendizaje diferente? No, pues entra también, de hecho, hasta en el. ¿Cómo es kinestésico? Porque trata de manipularlo. Sí. También en el pictograma. Y auditivo, en caso Y de... auditivo. Y si no es auditivo y ni modo, ya no se la sabe. ¿Y si es sordo y es de aprendizaje auditivo? Pues que lo duerman. ¿Cómo va a ser sordo y aprendizaje auditivo, Yolanda? ¿Con qué dijo? No hay manera. No puedes ser auditivo y sordo, güey. Como que ya soy visual, pero soy ciego. Pero soy ciego, güey, soy kinestésico y tengo Por muñequitos. eso es que aquí lo dijo. Y no toco nada. A ver, basándonos en los estilos de aprendizaje, ¿los AC entran dentro de? ¿Creen que son inclusivos para los estilos de aprendizaje los AC? Esa pregunta está muy buena. No, o sea, Es que yo no sé si debate. aprendizaje Ahí es un es un conflicto. debate. Yo siento que uno no es visual ni auditivo. Yo siento creo que que somos eso todo. Eso se lo inventaron los pinches Sí. güeyes en Estados Unidos. Que no existen los estilos de No. aprendizaje. Para mí no. Mamada. No existe. Para mí no. ¿Por qué? Bueno, ese va a ser para otro tema. Pero retomando, o sea, los AC. El punto fijo es, ¿los AC son inclusivos con los estilos de aprendizaje, sí o no? No, fíjate que no es tanto que sean inclusivos o no, ¿sabes por qué? Porque nosotros, ya se ha reiterado varias veces, hay que observar qué tanto le va a ayudar o no a ese niño, y si es candidato realmente no puedo ponerle yo un SAT a alguien que, digamos, su estilo de aprendizaje sea auditivo y tenga capacidad auditiva, ¿sabes? Y por ejemplo, en este caso, nuestros alumnos con discapacidad intelectual, ¿cómo entraría una cuestión inclusiva para los AC? Si por ejemplo tengo alumnos, yo en lo particular tengo alumnos que por más que le muestre que la tarjeta con la botella de agua, me va a seguir diciendo otra cosa. No, y luego pasa porque hay unos que tienen memoria disociativa. Yo tengo una alumna que Sí. tiene memoria disociativa con DI y nombres. Todo un reto. Que retiene. Entonces, ¿creen que todavía están bien desarrollados los AC para una cuestión general inclusiva o que aún faltan estrategias para poder implementar a toda la población que de verdad necesita un sistema alternativo aumentativo? Faltan estrategias, ¿no? Porque ya mencionábamos que no vamos a utilizar siempre Sí, porque el método PERSO. Hay que ser honestos, para o todos es los alumnos. pictogramas, o es lengua de señas, Sí. o es mediante videos, O imágenes, y sistema ya braille, queda. Ajá. sí. Pero tenemos alumnos que por más que lo intenten no van a Por lo menos lograr. no van a lograr, entonces ahí ¿qué se hace? Yo considero que sí faltan estrategias, faltan más opciones de creación para poder ahora sí verdaderamente decir que un SAC es totalmente incluyente. Y que agarro y que le digo,
Ya soy Gareth. Y que agarra y que me dice, ¿Vas a ir? ¿y tú vas a ir? ¿O no vas a ir? Es que se deja muy aparte lo que es y lo que hablamos sobre la comunicación, pero también tenemos que ver cómo influye la parte intelectual del alumno, que esto tiene que tener también, es un gran factor que no solamente es como de sí, vamos a enseñar esta parte de la comunicación, vamos a hacer todo el apoyo, pero también hay que ver cómo se va a relacionar con la parte intelectual. Perdón. Otro tema a debatir o a comentar es acerca si de verdad se aprende de igual manera con OSAC que con otro tipo de estrategias. ¿Ustedes qué consideran? ¿Los alumnos pueden aprender de la misma manera utilizando un SAC? ¿O creen que existen otras alternativas que no sea precisamente un SAC por el que el alumno pueda tener el acceso a la comunicación, contenidos, etcétera? Yo siento que ahí ya depende de cada alumno, no sé, las habilidades o la capacidad o qué es lo que le sirve a él. Puede ser un sistema alternativo, como puede ser a lo mejor alguna otra estrategia. No podemos encasillar al alumno a trabajar de una misma manera, con un mismo método, sino a lo mejor no conocemos la amplitud de su conocimiento para realizar ciertas actividades. Entonces siento que cualquier otra estrategia, como los sistemas alternativos, pues, son buenos, pero dependiendo de la pauta te la va a marcar el alumno, en pocas palabras. Sí, pues eso le retomamos lo rutinario, ¿no? Caer en una rutina es caer con él. O sea que sí, entiendo que se debe marcar una rutina para que pueda ser efectivo, pero a veces caemos en prolongarlo más de lo debido. Entonces creo que es parte de lo que tú comentabas, dependiendo de las habilidades del alumno, es como implementamos el SAC. Porque si yo detecto que mi alumno sí reconoce su bote del agua, el baño, la taza, no voy a bajarlo a un pictograma en el que yo tenga que enseñarle a orinar si el niño ya lo conoce. ¿Qué necesito? Implementarle quizá imágenes acerca de una vida fuera de lo que él ya conoce y él ya puede ubicar. Muy bien. Ahora, en la comunidad, ¿ustedes consideran que los alumnos tienen ese acceso a los SAC? Fuera de la escuela, fuera de lo que es el pictograma, tenemos entendido que el alumno no puede ir cargando con todo el tiempo. ¿Consideran que la comunidad hoy en día ya es inclusiva respecto a los SAC? Todo lo que hay fuera de... Pues yo creo que no del todo, pero por ejemplo existen los señalamientos, ¿qué más podría ser? Las imágenes, como lo que relacionan parte de lo que tenemos que hacer con una imagen. Y pues yo creo que sí, pero falta mucho trabajo pues de esa parte. ¿Tú qué piensas, a mí? Que no somos realmente inclusivos hasta la fecha y creo que todavía falta mucho tiempo para hacerlo. Sí se mencionan, como dice Majo, están fuera pues, de su contexto escolar, fuera de su aula, están los señalamientos de baño, de todo ese tipo de cosas. Pero aún así creo que falta mucho que se conozcan este tipo de sistemas y que sepan cómo se utilizan y conocer los beneficios de ellos. Mitch. Bueno, pues yo considero que no. Realmente se mencionaba que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño, digámoslo así, su llavero que tiene con pictogramas, qué va a pasar cuando lo pierda, ¿no? ¿Cómo se va a comunicar? Sí. Y cómo la comunidad pues, te va a ayudar a eso, ¿no? También yo creo que lo mencionaba Jonathan, y también es todo el tiempo que se trate de que el niño tenga siempre un SAC ahí, ¿sabes? Sino irlo implementando y después escalonadamente irlo como tratándolo de quitar, para que no sea como que de golpe, decir, ay, no, ya te estás comunicando, pero sí como ver si realmente está funcionando o no, y si no, pues retirarlo, porque si no el niño se amaña y se queda ahí mañoso y ya no va a querer soltar el sistema y el día que lo pierda, ¿cómo se va a comunicar? A ver, Jonathan, tú ya argumentaste algo sobre eso, será repetitivo. Aquí una pregunta que te tengo es, ¿consideras que un SAC es para toda la vida? Pues yo lo veo en la manera cotidiana, tocando un poquito la parte que mencionan mis compañeras. Sí falta la parte inclusiva, sí. Que vaya a cambiar, no creo que vaya a cambiar, porque realmente no es de ahorita, es de años. En este caso, menciona que el niño carga con el llavero de imágenes,
pienso que se le debe de retirar en cierto momento porque en la vida cotidiana pues no podemos plasmar las paredes y las calles de imágenes. Se pudiera hacer, se pudiera buscar otras alternativas, como lo decimos, visuales, auditivas, etcétera, sensoriales, pero ¿qué costo tendría? ¿El gobierno realmente lo implementaría? No creo. Entonces, Y chinga tu madre, Claudia Sheinbaum. Por eso no había las carreteras. Pero no importa. Pero ahorita van a cobrar su beca, señores. Tienes mi voto de elección, chepeta. Hay que mandarle un mensaje a Gisela de Sherman. Debo. pero, pues sí, solamente pienso eso, que al niño se le debe de instruir en el ámbito educativo, utilizar el sistema alternativo hasta donde se pueda y que con eso logre una autonomía para que cuando salga a la vida cotidiana pueda realizar las actividades. ¿Por qué no salió? Ya estamos diciendo pura mamada todos. Ya me di cuenta que ya. Tenía ganas de desahogarse por eso. Ya nada más por contestar. Sí. Por contestar algo, por no quedarme. Pura pendejada. Ya me perdí. En conclusión, los SAC, en opiniones de todos, tenemos entendido y quedamos en que son herramientas útiles para la vida diaria. Ok, como primer punto es eso. Ellos también dan voz a quienes no pueden a lo mejor realizarlo, pero hay que dejar recalcado algo que es no caer en la mañosidad, como lo mencionábamos, no caer en que se vuelve una cuestión rutinaria en exceso. ¿Por qué? Porque caemos en convertir al alumno dependiente de algo que no en todos lados va a poder conseguir o tener un acceso. Hay que promoverlos siempre a cada institución que vayamos, hay que promover el uso de los SAC, pero no como algo, como le preguntaba Jonathan, no para toda la vida, sino una cuestión momentánea, sin dejar de lado que el objetivo principal de nosotros es lograr que los alumnos desarrollen esas habilidades, que a lo mejor en estos momentos no tienen una facilidad para ellas. Nuestro trabajo es fortalecerlas y llevarlas a cabo para que pues lleven su vida lo más pacífica o lo más estable posible, para que no vayan a enfrentarse a situaciones pues complicadas fuera de, ¿no? Además, abarcábamos acerca de la inclusión dentro de los SAC, la inclusión fuera de la comunidad o donde el niño puede ejercer o llevar a cabo un SAC. Hablábamos acerca de la empatía y aquí hay que mencionar algo referente a esto. Si vamos a utilizar un SAC, es un compromiso. Es un compromiso en el que nosotros vamos a dedicar nuestro tiempo, nuestra actitud, nuestra paciencia, nuestra empatía hacia el alumno o alumna que necesite el uso de un SAC. Y ojo, no solo para nuestros alumnos, en general hay personas allá afuera que necesitan o dependen del uso de un SAC. Hay que ser empáticos, promover el respeto y promover la paciencia para poder llevarlo a cabo de manera beneficiosa. Y bueno, es todo por este episodio. Nosotros somos Majo, Andy, Pinch. Yola. y Matthew y esto fue Trasórnate. Bye. Ahora sí un saludito para los de la academia.